Bienvenidos jóvenes a un tema más de microbiología y parasitología para la carrera del doctorado en medicina. En esta oportunidad, doctor Pocasangre les va a dirigir en esta jornada, en esta charla. Hoy vamos a hablar muy brevemente del género Bacillus y algunas de sus especies más importantes desde el punto de vista médico como científico, como por ejemplo las especies Anthracis y Cereus desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico. Thuringiensis, que es una especie de que se utiliza mucho en microbiología de alimentos o específicamente alimentos transgénicos. Vamos a hablar puntualmente de ciertos aspectos, por lo cual vamos a tratar de cumplir algunos objetivos, siendo los siguientes. El número 1, mencionar las generalidades del género Bacillus. Número 2, explicar qué es la porulación bacteriana. Número 3, describir el anthrax respiratorios y cutáneo. Número 4, explicar los tipos de intoxicaciones alimentarias producidos por la especie Cereus. Y 5, mencionar la importancia del Bacillus thuringiensis, repito, desde el punto de vista científico. Dentro de las generalidades del género Bacillus, pues tenemos que este es una bacteria gram positiva esporulada, específicamente un bacilo gram positivo que tiene la capacidad de formar esporas, siendo dos especies de relevancia en el ámbito médico, repito, que son los géneros Bacillus y Clostridium. Debido a su capacidad para formar esporas, pues les confiere la capacidad para poder vivir durante varios años en ambientes diferentes o en un ambiente en el cual las condiciones no son del todo favorables para que éstas puedan vivir. Las especies de Bacillus son aerobias en cuanto a su relación con el oxígeno. Estas son aerobias estrictas, es decir, que dependen de la presencia de oxígeno para poder sobrevivir. Y caso contrario, completamente contrario, las especies de Clostridium son anaerobios o anaeróbicos estrictos. En conclusión, para diferenciar un género del otro, pues lo vamos a mencionar de esta manera, que desde el punto de vista en común, lo que tienen ellos es que son bacilos, son esporulados y son gram negativos. En cuanto a su relación con el oxígeno, es donde se hace la división principal. En cuanto al Bacillus es aeróbico o aerobio y el Clostridium es anaeróbico o anaerobio. En cuanto a la esporulación pues como primera impresión, siempre se nos viene a la idea de que es una estructura externa de la bacteria, es decir, como que fuera una especie de escudo. Sin embargo, esta es una estructura, la espora bacteriana es una estructura que está dentro de la bacteria y le confiere la capacidad de poder sobrevivir mucho tiempo en ambientes inhóspitos en el cual en condiciones de célula vegetativa no podría sobrevivir. Este proceso de esporulación inicia cuando las condiciones nutricionales se tornan poco favorables y no solamente las condiciones nutricionales, sino que las ambientales también. Cuando me refiero a las ambientales, pues podemos mencionar la falta de agua, por ejemplo, o las condiciones de temperatura puedan ser demasiado altas, demasiado bajas, entonces
obliga a la bacteria a esporular y de esa manera puede sobrevivir durante mucho tiempo eh, en un medio que no es el que ella prefiera. En este caso, pues hablando de las condiciones nutricionales, pues mencionamos que las fuentes de nitrógeno, carbono y fósforo son esenciales para que la bacteria pueda sobrevivir. Lo hemos visto anteriormente, cuál es la importancia del carbono y nitrógeno y el fósforo, puesto que participan en la elaboración del material genético cuando una bacteria se está dividiendo por fisión binaria. En condiciones desfavorables, pues concentran su citoplasma y se envuelven, entran en una fase de reposo llamado espora. En conclusión, pues esta es una estructura en la cual una bacteria va a dar origen a una espora y después esta espora va a dar origen a una bacteria. Mencionamos eso porque podemos pensar que estando en estado de espora puede dividirse también por fisión binaria y eso es totalmente incorrecto porque el estado de espora es un estado de reposo, de latencia y por lo tanto no puede reproducirse al menos en ese estado. Tenemos en pantalla los dos ciclos que puede presentar una célula. En el caso de las bacterias que son o tienen capacidad de esporular, al inicio pues son células vegetativas, como lo podemos ver en el primer ciclo de mano izquierda, menciona el ciclo vegetativo. ¿Qué es un ciclo vegetativo? Básicamente tenemos dos tipos de células o dos tipos de bacterias. Eh, desde el punto de vista de sobrevivencia, y es que las células vegetativas no son esporuladas y las que sí son esporuladas pues adoptan ese nombre ya de por sí como bacterias esporuladas. En el ciclo vegetativo pues es un ciclo bastante corto en el cual simplemente se reproduce por fisión binaria o se divide por fisión binaria y posteriormente es un ciclo repetitivo. Pero cuando esta célula vegetativa tiene capacidad de esporular y se encuentra en un ambiente poco favorable o desfavorable, empieza a desarrollar esa propiedad en el cual podemos ver que en la etapa 2 de la esporulación pues empieza con la formación de un septo en el cual se va a definir el lugar o la posición que va a tener esta espora. Posteriormente, esta va evolucionando, se va formando hasta llegar hasta la etapa 4, en el cual es una espora eh, inmadura, en el cual todavía puede morir si no tiene las condiciones favorables. Pero cuando una espora está madura es cuando está en etapa número 5. Y en etapa número 5 es porque ya tiene una cubierta y es esta estructura de la espora. Esta no es una estructura de la bacteria, sino que es una estructura de la espora en el cual le confiere o comanda realmente la sobrevivencia de la espora pues, cuando ésta ya está fuera de la bacteria. Como podemos ver en la etapa 6 y 7, pues se está liberando la espora mediante una lisis celular y posteriormente esta espora sale al medio ambiente y puede vivir cierta cantidad de días, meses o años inclusive en condiciones poco favorables y cuando esta espora llega a un ambiente favorable empieza a germinar y es esta espora que va a dar origen a una bacteria y posteriormente
esta bacteria pues va a empezar su ciclo de división. Podemos ver en la ilustración, tenemos tres esquemas distintos. En el esquema de la columna A tenemos una clasificación en cuanto a la posición de las esporas dentro de la bacteria. Podemos tener una posición central, como como lo está ilustrando la primera imagen. También podemos tener la espora en posición subterminal, que es la última imagen, y la posición de en medio es una posición terminal. Repitiendo, la primera imagen es una endospora de posición central. La segunda es una imagen de una espora de posición terminal. Y la tercera y última es una espora de posición subterminal, en la cual no está ni en medio ni al final. En estas fotos o esquemas de la columna A, pues podemos observar precisamente que la espora, pues el nombre correcto que recibe en otras literaturas, o el nombre completo es una endoespora, cuando como primera impresión, lo mencionábamos al inicio, que podía ser una estructura externa a la bacteria, pero realmente es una estructura interna. En la columna B, pues tenemos una espora partida hacia la mitad en un corte medial, y podemos ver todas las estructuras internas. Pues podemos ver que tiene un nucleoide, un citoplasma. Pues obviamente tiene las mismas estructuras de una bacteria, porque dentro de la espora está una bacteria, se va a desarrollar una bacteria cuando llegue a condiciones favorables. Y como lo decíamos previamente, la cubierta de la espora es la estructura más importante de la espora, puesto que esta va a comandar la sobrevivencia de la espora. Cuando ésta llegue a condiciones favorables, va a permitir tanto el intercambio de nutrientes, iones y agua, y también va a comandar la protección de la espora en sí, en el cual esta va a poder evadir ciertos controles de seguridad de un cuerpo humano. Y en la columna C, pues básicamente podemos ver ya una endospora que ha germinado y ha llegado a una condición o un ambiente favorable. Por lo tanto, esta endospora ha germinado, pues, y una espora va a dar origen a una nueva bacteria. La cubierta, pues, se compone por proteínas similares a la queratina. La queratina es una estructura que compone a organismos semisólidos, como por ejemplo algunos hongos, o el exoesqueleto de algunos o de la mayoría de insectos. La impermeabilidad de esta capa confiere a las esporas su relativa resistencia a los agentes químicos antibacterianos, y por lo tanto lo hace difícil de destruir. Dentro de las funciones específicas de la cubierta de la endospora regula el intercambio de agua y iones, como lo mencionamos anteriormente. Sirve como un almacén externo de nutrientes, y quizás la más importante de ellos es la defensa frente a anticuerpos mediante un componente que se llama ácido polideglutámico. Entonces, de las tres funciones específicas, si bien es cierto, las tres son importantes, pero la que demanda más energía, la que demanda más atención, o su función principal,
de la cubierta, pues vamos a mencionar esta, que es la defensa frente a anticuerpos mediante su componente principal, que es el ácido polideglutámico. El género Bacillus como tal, dejando a un lado ya lo que hemos hablado de la esporulación, vamos a hablar las generalidades propiamente del género Bacillus. Como lo mencionábamos pues, anteriormente, son bacilos gram positivos y estos están dispuestos en cadenas. Otra descripción que es válida y alguna literatura o algunos artículos científicos los mencionan como streptobacilos por su condición o posición en cadenas, lo cual es totalmente válido esa descripción. En cuanto a la posición de la endospora, pues es una endospora de posición central. La mayoría de especies son saprófitos, es decir, que pueden vivir en el ambiente o viven en el ambiente y se alimentan de los nutrimentos que existen en el ambiente precisamente. Y son el Bacillus cereus y el Bacillus subtilis, pues estos los podemos encontrar en tierra, agua y aire. Las colonias de Bacillus anthracis son redondas y tienen aspecto de vidrio esmerilado. Por lo general, el Bacillus anthracis no crece en medios de cultivo como el TSA, sino que este es un poco exigente y este crece en agar sangre de preferencia enriquecido con otro tipo de nutrimentos. Podemos ver la posición de los bacilos en esta imagen tomada de internet, donde perfectamente podemos ver los bacilos gram positivos con una endospora de posición central y formados en cadenas, también llamados streptobacilos. Las especies patógenas para el ser humano pues son la anthracis, que produce el anthrax o carbunco. Anthrax pues se le conoce en el idioma inglés, se le conoce como anthrax a la enfermedad producida por anthracis y en español carbunco. Y el Bacillus cereus pues básicamente que es conocido por provocar intoxicaciones alimentarias. En cuanto al anthracis, la virulencia de este bacilo se debe a dos factores principales: a que posee una cápsula que impide la fagocitosis de sus formas vegetativas, es decir, antes que entre en un estrés y esporule, y dos, a la producción de exotoxinas. El anthrax o carbunco es una enfermedad que afecta al ser humano. Gracias a Dios han bajado los índices o la prevalencia de anthrax a nivel mundial. Se dice que el humano se infecta de manera accidental a través del contacto con animales infectados o sus productos, como veíamos previamente que el Bacillus anthracis puede vivir en la tierra, pues sí, obviamente los animales de granja son los principales portadores o transmisores del Bacillus anthracis. En el humano se producen según su puerta de entrada, es decir, según la enfermedad que cause por la vía de entrada, así va a ser el nombre de la enfermedad. Por lo tanto, como primer ejemplo, podemos tener el carbunco cutáneo o anthrax cutáneo, cuando las esporas de este bacilo entran por la piel; el carbunco respiratorio, cuando las esporas entran por inhalación, y es la principal forma de anthrax que se ha reportado a nivel mundial, y de hecho es lo que muchos terroristas han utilizado cuando han hecho uso del bioterrorismo. El Bacillus anthracis, las esporas de este Bacillus anthracis
son las que se utilizan en bioterrorismo para provocar antrax respiratorio y el carbón codigestivo, pues esto realmente es una entidad muy poco conocida, hasta cierto punto desconocida, pero se considera que es cuando entra a través de las mucosas y no precisamente a través de la vía oral. Las toxinas o la exotoxina del Bacillus anthracis, pues se compone de dos específicamente subtoxinas, si lo podríamos decir de esta manera, que, que son la toxina productora de edema y la toxina letal. Cada una de ellas, como toda exotoxina, se, se divide en proteína A y proteína B, siendo en la mayoría de exotoxinas la proteína B sirve como anclaje o de fijación y la proteína A termina siendo la proteína más activa de todas las exotoxinas. En el caso de la toxina productora de edema, la proteína A es la que tiene actividad enzimática y provoca una reacción edematosa o inflamatoria intensa en el sitio por donde penetra la bacteria e inhibe la función de los neutrófilos y obviamente de la fagocitosis. Y la proteína A de la toxina letal inhibe la transmisión de señales intracelulares. Esta toxina estimula la liberación del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1B, lo cual parece contribuir al fenómeno de muerte súbita por toxicidad de las células. Para tener en cuenta que es una exotoxina y una endotoxina. La endotoxina, que es la ilustración a mano derecha, pues básicamente las endotoxinas son específicas de los bacilos gram negativos, puesto que estas tienen en su pared una estructura que se llama lipopolisacárido o LPS, que básicamente es un componente de la pared bacteriana de los bacilos gram negativos y realmente esta estructura no es secretada, digamos, este LPS que produce la endotoxina no es que la bacteria la libere cuando ella quiere, sino que básicamente cuando la bacteria se destruye por algún motivo, la bacteria libera este componente que es el LPS o lipopolisacárido, que es la misma endotoxina, y esto pues básicamente produce problemas médicos bastante serios, como la sepsis, y puede llegar a la muerte llevar a la muerte a una persona. En el caso de la exotoxina pues lo producen las bacterias, en la mayoría de bacterias gram positivas, pero estas exotoxinas tienen una característica que son producidas por bacterias que adquieren esta capacidad para poderlas secretar, es decir, no es de primas a primera, sino que hay un fenómeno que tiene que pasar para que esta bacteria pueda producir la exotoxina. Y la característica principal de las exotoxinas son que son específicas para un sistema, así como, por ejemplo, las que afectan el sistema nervioso se conocen como neurotoxinas. Las toxinas que afectan el sistema gastrointestinal, pues son gastrotoxinas, y así sucesivamente, según la especificidad que tenga la exotoxina, así va a ser el nombre que va a recibir. Y las endotoxinas no son específicas de ningún sistema, sino que causan
una afectación general en el cuerpo humano. Nada más para que entrar en contexto cuál es la diferencia entre una exotoxina y una endotoxina. En el caso de la exotoxina del Bacillus anthracis, pues podemos verla como lo vemos en la ilustración. La exotoxina pues está compuesta por dos subtoxinas, como lo habíamos mencionado anteriormente, que es el factor letal y el factor edematogénico, o el factor letal o el factor edema. Pues básicamente estas son las dos componentes, las dos toxinas, subtoxinas de la exotoxina del Bacillus anthracis, que causan mayor daño al ser humano y causan realmente destrozos a nivel celular, y eso pues conlleva a serias complicaciones clínicas. ¿Cómo podemos dividir entonces las toxinas que produce Bacillus anthracis? En conclusión, pues la toxina o las toxinas están compuestas, tienen un factor o un común denominador, en el cual es que las dos tienen antígeno protector. El antígeno protector está presente tanto en la toxina letal como en la toxina edematogénica o en la toxina edema. Pero también tiene, cada una de ellas tiene un componente o una proteína que al final complementa la acción de cada una de las toxinas. En conclusión, la toxina letal está compuesta por el factor letal y el antígeno protector. Y esta toxina letal pues, va a producir tanto daño tisular y shock. Y la toxina edema o toxina edematogénica también tiene el antígeno protector, pero también tiene la proteína del factor edema. Y esta pues básicamente se va a caracterizar pues por producir una acumulación de líquido por el daño tisular y va a producir un edema o inflamación del órgano afectado. En este caso, pues la mayoría de veces se refiere al sistema respiratorio, es decir, a nivel del parénquima pulmonar. Vamos a ver un video corto donde vamos a poder observar la acción de la exotoxina del Bacillus anthracis. Podemos ver en la ilustración cómo entran las esporas del Bacillus anthracis vía respiratoria y se dirigen hacia el sistema respiratorio. Las esporas de Bacillus anthracis pues entran a los alvéolos pulmonares y lo que hacen las esporas pues germinan cuando ya están en un ambiente cómodo, pues se desarrolla la bacteria, sale la bacteria de la espora, germina y esta pues se dirige posteriormente hacia su órgano diana. En este caso, pues como entró vía respiratoria, el Bacillus anthracis se va a dirigir hacia los alvéolos pulmonares. Es ahí donde va a producir la exotoxina, pues compuesta por el antígeno protector, factor letal y el factor edema. Estas, pues básicamente como toda exotoxina o toda estructura ajena o antígeno, pues, o algo que nos va a producir daño, debe de coincidir con su respectivo receptor. En este caso, tenemos una proteína, una endoproteasa, que libera una proteína inhibitoria de la exotoxina. Cuando esta endoproteasa libera
a la exotoxina de esta proteína inhibitoria, pues empieza a actuar en la superficie, la mayoría de veces en la superficie de un macrófago o un neutrófilo. Posteriormente, esta complementa eh, su, su estructura utilizando otras proteínas, y esta pues por endocitosis se introduce en este caso en un macrófago, donde dentro del macrófago la exotoxina produce una espora bacteriana donde como primer componente libera el factor edema. Pues este factor edema necesita ATP como para producir eh, las, los componentes activos de la exotoxina, y posteriormente libera el factor letal. El factor letal, pues obviamente va a tener como propósito la lisis de las células a la cual está invadiendo, y obviamente pues, tener, eh, va a tener como producto la destrucción celular, pues y obviamente de las, el compromiso del sistema invadido. En cuanto al carbunco cutáneo, pues podemos decir que el carbunco cutáneo por lo general aparece en superficies expuestas, es decir, cara, brazos y cuello, en algunas ocasiones también en las piernas, porque también puede entrar cuando una persona se espina con estructuras puntiagudas, llámese una espina de una planta o un árbol como tal, o de un madero o de algún artículo cortopunzante, llámese un alambre de púas, un clavo o cualquier otra estructura que cause daño, pueda romper el pantalón de una persona o el zapato, pues y de igual manera introducir las esporas de Bacillus anthracis. Entre 1 y 7 días después de la penetración, los microorganismos eh, o esporas entran a través de un rasguño, aparece una pápula que pica mucho, es decir, pruriginosa, y esta pues, por lo general parece una mordedura o picadura de un insecto. La evolución de la lesión elemental en la piel, cuando decimos lesión elemental, pues básicamente es la lesión que nos orienta cuál puede ser su origen. Empezamos con una pápula. Esta pápula evoluciona a una vesícula o un anillo pequeño de vesículas, y esta termina con una úlcera necrótica. Las lesiones miden al inicio entre 1 y 3 centímetros de diámetro y poseen una escara negra central, lo cual eh, es una característica que comanda básicamente al carbunco cutáneo, y es lo que nos facilita a nosotros el diagnóstico. Pues sí, obviamente se acompaña de una inflamación o edema pronunciado. Básicamente, el Bacillus anthracis, como decíamos, entra a través de la piel, en este caso para el carbunco o anthrax cutáneo, a través de lesiones que no necesariamente tienen que ser tan grandes, lo suficiente como para provocar una herida o una puerta de entrada en la piel, puede ser puntiforme, donde quepa una espora, y es suficiente como para que se desarrolle la enfermedad. Cuando hablamos de las lesiones elementales y entremos en contexto que es una pápula, sabemos de que todavía no han llevado materias del área clínica y mucho menos eh, en dermatología. Por lo tanto, para ponerles en contexto que es una pápula, como la primera imagen que tenemos a mano izquierda, pues una pápula, básicamente una pápula es una... eh,
es una lesión o una elevación de la piel. Tenemos una elevación de contenido completamente sólido, es decir, no contiene agua. Cuando esta pápula se llena de agua, cambia su nombre a una vesícula. Y cuando esta vesícula eh, aumenta de tamaño, se convierte en una ampolla. ¿Cuál es la diferencia entre una vesícula y una ampolla? Pues ambas son, entre comillas, vejiguitas de agua, solamente que las vesículas son pequeñitas y las ampollas pues son grandes. Nada más para no perderse en la explicación de qué es una pápula, una vesícula o una ampolla. Pues básicamente, como lo mencionábamos, en cuanto a la lesión o a la característica macroscópica de un anthrax cutáneo, pues tenemos que en el sitio de donde entró la espora, tenemos una lesión o una escara negra central característica la mayoría de veces de un anthrax cutáneo. Por lo general, como decíamos, también está expuesta en áreas expuestas al sol, como el cuello, como el brazo, ¿verdad? En este caso, como podemos ver en la ilustración, y son lesiones bastante complicadas de tratar. Las complicaciones del anthrax cutáneo, pues es una sepsis que es una infección generalizada. Cuando la exotoxina invade el sistema nervioso central, puede causar una meningitis. Básicamente es una inflamación de las meninges o de las capas de las membranas que recubren al cerebro y pues obviamente llevar a una muerte. Mencionábamos anteriormente que el anthrax o las esporas de Bacillus anthracis, pues es lo que se ha ocupado o el microorganismo mayor utilizado en el bioterrorismo. En cuanto al carbón correspiratorio, pues el periodo de incubación del carbón correspiratorio puede ser hasta de 6 semanas, es bastante lento. Las primeras manifestaciones clínicas son la necrosis hemorrágica pronunciada y edema mediastínico. Cuando hablamos de necrosis hemorrágica, pues básicamente es la destrucción del parénquima pulmonar abundantemente y obviamente esto va a causar un edema a nivel del mediastino, de los mediastinos. Existe un dolor atrás del esternón, un dolor retroesternal bastante intenso. Hay derrames pleurales hemorrágicos, es decir, entre la pleura parietal y visceral de los pulmones, pues hay un acúmulo anormal de sangre, pues si esto pues va a causar una tos secundaria y pues esto también puede terminar en una tos en el cual el paciente puede estar escupiendo sangre. Puede terminar también en una sepsis, úlceras intestinales o meningitis hemorrágica. Como lo podemos ver en este caso, que estamos viendo la imagen, es un caso que después de las 6 semanas de incubación, cuando se instala o se desarrollan los síntomas, básicamente son irreversibles porque media vez empiezan los síntomas después del periodo de incubación, los síntomas propiamente de la enfermedad, en menos de 2 días el paciente ya está muerto. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, un TAC torácico donde está el parénquima pulmonar poco comprometido hasta ese momento y más o menos 24 horas después, en la imagen de la derecha, pues se puede observar una reducción de los campos pulmonares debido a la hemorragia que existe o en el edema que existe a nivel en los mediastinos que compromete el parénquima pulmonar.
El carbunco digestivo decíamos que es una entidad muy poco conocida o muy rara. Podemos decir que los animales adquieren el carbunco al ingerir esporas y posteriormente los microorganismos se diseminan desde el aparato digestivo. Esto es raro en el ser humano y el carbunco digestivo es muy poco frecuente, gracias a Dios. Algunos signos clínicos pues, son bastante comunes como dolor abdominal, vómito y en algún momento pues una diarrea hemorrágica que por lo general esta diarrea hemorrágica se supone que no sobrepasa entre las 2 y 3 evacuaciones. Entonces, caso contrario, en una disentería provocada por otro microorganismo, pues sí es un cuadro que puede durar mucho más tiempo, media vez no se le está administrando tratamiento al paciente. Pero la diarrea hemorrágica del carbunco digestivo es autolimitada. No se rara vez sobrepasa las 3 o 4 evacuaciones. La extensión de la enfermedad del aparato digestivo no se considera realmente un carbunco digestivo, aunque las esporas hayan entrado por vía oral, quizás no se ha estudiado muy bien y no se tiene mucha información, por lo tanto no se ha considerado el carbunco digestivo como una entidad clínica que realmente puede causar daño al ser humano. Sin embargo, sí se sospecha o podrían haber visto, se pudieran haber visto casos en algún lugar del mundo, pero por el momento no hay suficiente información de esta entidad. En cuanto al Bacillus cereus, es la otra especie del Bacillus bastante importante para el sector médico, puesto que esta produce exotoxinas que realmente que entran por la vía oral, pues sí, obviamente causan una intoxicación alimentaria. Cuando hablamos de intoxicaciones, en algún momento lo hemos aclarado, pensamos de que una intoxicación se refiere casi exclusivamente o exclusivamente a la ingesta de venenos, de plaguicidas o cualquier otra sustancia. Sin embargo, cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, es que el paciente está siendo afectado por la toxina de una bacteria. Entonces, como ha ingerido la toxina, se le conoce como una intoxicación alimentaria porque esta toxina estaba presente en alimentos o bebidas que una persona pudo haber ingerido. La Bacillus cereus pues es productora de esporas y estas esporas son formadoras de toxinas termoestables que se destruyen a temperaturas arriba de 220 grados centígrados, es decir, con que se pongan a hervir los alimentos, pues no se destruye y esta puede ser transmitida al ser humano a través de alimentos contaminados. Existen 2 tipos de intoxicaciones, del tipo emética y del tipo diarreica. El reservorio, pues el principal reservorio somos los seres humanos, pero también los suelos y el polvo. Es decir, al igual que todas o la mayoría de especies del género Bacillus, casi todas las podemos encontrar en los suelos y obviamente en el polvo, pues sí, también en algunos lugares o en algunas ocasiones en aguas, en vegetación y en otro tipo de materias primas y alimentos de origen agrícola y ganadero. Pero ojo con esto, ¿cuáles son los alimentos involucrados en la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus? El arroz frito o refrito, las carnes rojas poco cocidas generalmente y las salsas. Es decir, cualquier alimento guisado pudiera entrar o ser contaminado
por las esporas de Bacillus cereus y posteriormente desarrollar una exotoxina. En cuanto al tipo emético, pues es la que está más relacionada con el arroz frito o refrito, como lo habíamos dicho anteriormente. Las esporas contaminan al arroz y a este arroz, pues al dejarlo que se enfríe o que alcance la temperatura ambiente y es contaminado por las esporas del Bacillus cereus, estas esporas germinan y dan origen a una célula vegetativa que en este caso va a producir la enterotoxina. El periodo de incubación de la exotoxina o de la enterotoxina es más o menos de unas 5 horas, pues básicamente bastante rápido. Los síntomas son náusea, vómito, cólicos abdominales y en ocasiones una diarrea autolimitada sin sangre. Gracias a Dios estos cuadros son autolimitados y no, la mayoría de veces no requieren un ingreso médico o una observación mayor de 24 horas de parte de médico de familia. Del tipo diarreico, pues tenemos que está relacionado con platillos a base de carnes y salsas. El periodo de incubación puede ser un poquito más tardado porque la proteína de la carne, pues de las carnes rojas, es un poquito más difícil de digerir y los síntomas son diarrea profusa, es decir, abundante, cólicos abdominales. Esta toxina puede producirse en el alimento o en el intestino. Esta es una característica del tipo diarreico, que la toxina, pues básicamente la podemos ingerir o podemos ingerir la espora y la espora estando dentro de nuestro organismo empieza a liberar la toxina y producir el cuadro antes mencionado, es decir, diarrea con cólicos abdominales. En el caso que nosotros ingiramos o se ingiera la espora y la espora estando dentro de nuestro cuerpo produce la toxina, en ese caso se le conoce como una toxicoinfección. Las vías de transmisión, pues básicamente son dos. Podemos mencionar la contaminación cruzada, que es básicamente lo más común que existe, y el dos, pues por personas, como lo habíamos dicho, dentro de los reservorios pues se encuentra el ser humano a la cabeza. Cuando hablamos de contaminación cruzada, pues es porque básicamente podemos tener, por ejemplo, una carne del día anterior que nos sobró. Esta carne pues está contaminada o tiene presencia de la toxina del Bacillus cereus y esto lo que provoca es que eh, esa carne pues me sobró del día anterior y esta la puedo utilizar para hacer otro tipo de platillo. Entonces yo tomo esta carne que me sobró o este arroz que me sobró y lo puedo ocupar para hacer un segundo plato. Entonces yo ocupo un alimento o una materia prima contaminada con otra que no está contaminada, hago la contaminación cruzada, pues sí, obviamente es ahí donde yo voy contaminando todos los alimentos que yo voy mezclando. En cuanto al Bacillus thuringiensis, pues básicamente decíamos al inicio de la jornada de que no es una bacteria que realmente tenga una importancia médica como tal, sino que es de importancia científica. ¿En qué sentido? Esta bacteria, pues sabemos que produce unas proteínas que se llama CRI. Hay CRI1, CRI2 y hay varias proteínas CRI y según se han ido descubriendo, así se les ha dado el número correlativo, que estas pues son proteínas
que son originadas precisamente por el gen que lleva el mismo nombre, CRI. ¿Y qué de especial tienen estas proteínas? Que esta bacteria, cuando produce estas proteínas CRI y estas bacterias son ingeridas por insectos, pues los insectos mueren. Es decir, que este Bacillus thuringiensis tiene capacidad insecticida. Cuando los insectos ingieren al Bacillus thuringiensis, pues mueren. Pero lo especial o lo interesante no es eso, sino que lo que se ha hecho a nivel genético es que se le ha extraído al Bacillus thuringiensis este gen que le da la capacidad de producir esta proteína CRI y se la ha incrustado ese gen a otro tipo de alimentos y al que más se le ha alterado la secuencia genética, el alimento que más se le ha alterado su secuencia es al maíz. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, el maíz, pues obviamente lo cultivamos en casi todo o en todo lo que es el continente americano y precisamente en ciertos países lo que se ha hecho es, se le ha extraído al gen CRI, al Bacillus thuringiensis y se la ha ingresado o se la ha incrustado a la secuencia genética del maíz y de esta manera el maíz cuando está siendo ingerido por las plagas, estas plagas se mueren y en este caso pues ya si el maíz transgénico ya tiene el incrustado en su secuencia genética el gen CRI, en este caso, pues básicamente se ahorra el sector agrícola de estarlo fumigando, estarlo cuidando tanto. Entonces ya cuando se siembra la semilla, entre comillas, alterada, con la secuencia genética alterada, pues ya se sabe que ese maíz pues ya trae un insecticida, podríamos decirlo de esta manera, natural, en el cual va a durar por mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace con los alimentos transgénicos? Es básicamente cuando a una especie como en la imagen de referencia, estamos utilizando una especie de pistola que le está quitando, en este caso, eh, algún gen de interés al fruto que está a mano izquierda y se lo inserta a la zanahoria que está a mano derecha. Y en este caso, la zanahoria pues ya se convierte en un alimento transgénico y pues ya tiene su secuencia genética alterada. En el caso del maíz, suponiendo que la zanahoria fuera un maíz, es exactamente lo mismo. El gen de en medio rojo, pudiéramos simular que fuera el gen CRI en el y se está incrustando en la secuencia genética del maíz para que ésta pueda resistir ciertos tipos de plagas. Ahora bien, ¿por qué nacen o por qué se utilizan o se fabrican los alimentos transgénicos? Y eso pues se utiliza con varios propósitos. Puede ser para que pueda resistir determinadas plagas, como en la foto que estamos viendo, un virus puede, porque hay virus de plantas y frutos también, en este caso, pues, al igual que el maíz, para resistir plagas, también para tener mejores productos, como por ejemplo un tomate ordinario a los 45 días puede estar ya en malas condiciones, las propiedades organolépticas ya no son adecuadas para que sea ingerido y un tomate transgénico, pues que el cual se le ha alterado su secuencia genética, uno de los propósitos es para que tenga una vida de anaquel o una vida media muchísimo más larga que un producto ordinario. Es otro objetivo u otro propósito de los alimentos transgénicos.
y también para que pueda ser más duradero, como lo habíamos mencionado anteriormente, o de mayor tamaño. Entonces, cuando nosotros veamos alimentos o frutas y verduras, que es donde se utiliza la ingeniería genética, que los veamos más grandes o en mejores condiciones y uno pueda pensar de que es un alimento completamente orgánico, pues lamentablemente lo más seguro es que sea un alimento transgénico y como eso no está del todo regulado en nuestro país, pues básicamente eh, con propiedad les comento de que según el estudio que se ha hecho en nuestra institución, ingerimos alimentos transgénicos todos los días y ni siquiera nos damos cuenta de que han sido modificados genéticamente. Y básicamente esa es la intención de incluir al Bacillus thuringiensis, pues porque se utiliza en alimentos transgénicos. La bibliografía que se ocupó, pues básicamente es Jawes, 27 edición, Microbiología de Alimentos, y el link donde se ha podido sacar la información de alimentos transgénicos. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes.